Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 4, mes 10. Jeremías capítulo 2. Desde el versículo 31, en este pasaje el Señor sigue acusando de pecado a Judá. Encontramos un llamado a atender la palabra del Señor, que se dirige a un pueblo ingrato que se ha olvidado de su Dios, entregándose a la idolatría y la violencia. Este pueblo estaba endurecido y no reconocía que había fallado delante del Señor, transgrediendo su ley. Por eso el Señor les dice que entrará en juicio con ellos. Versículo 35. Además, Él desecharía a aquellos en los que este pueblo estaba confiando. Versículo 37. Recordemos que siempre este pueblo se debatió entre confiar en el Señor o confiar en los ídolos, y dentro de esa confianza idolátrica estaba el confiar en otras naciones que ellos veían como poderosas en lugar de confiar en el Señor. En otras palabras, ellos ponían su esperanza en medios, respuestas y soluciones que se ofrecían terrenalmente y no en el Señor. Eso manifestaba claramente una incredulidad de parte de ellos que resultaba ofensiva e inaceptable para el Señor. Capítulo 3. Desde el versículo 1 el Señor acusa a su pueblo como un esposo que ha sufrido un adulterio, de que ellos lo habían engañado, y llama a esta esposa infiel a volverse a él. El Señor les dice que consideren que él había dado antes carta de divorcio a Israel, que era el reino del norte, debido a su adulterio. Versículo 8. Por tanto, ellos no debían confiarse. Dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, sino que al ver la caída de Israel, en lugar de arrepentirse y volverse al Señor con mucha más fuerza, ellos se volvieron peores, al punto de endurecerse más en su pecado. Por esta razón, el Señor los llama a convertirse y les dice, yo soy vuestro esposo. Versículo 14. Notemos que la idolatría es retratada como adulterio o prostitución espiritual. No solo cambian a Dios, su esposo, por dioses falsos, sino que también pretenden seguir viniendo al Señor para pedirle que los ayude. De esta forma, profanaban una tierra que debía ser santa para Dios. Como consecuencia, Dios derramaba las maldiciones del pacto como la sequía, pero Israel era desvergonzado y no se arrepentía de su pecado. Pero el Señor no los dejaba en su miseria, sino que los llama nuevamente a volver a Él. Y en esto aprendemos que el Señor siempre nos llama a volver a sus pies. Este arrepentimiento de Israel como pueblo debía incluir la idea de que Dios era su esposo y dueño y que a Él debían amar y someterse exclusivamente. Desde el versículo 15, desde otra perspectiva, vemos que el Señor se muestra como su Padre y los llama a volverse a Él. Y dentro de todo este llamado al arrepentimiento y de este anuncio de juicio, les promete, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esto ya nos habla de la realidad del nuevo pacto bajo el príncipe de los pastores que es Jesucristo. Anuncia también el fin del antiguo pacto, al decir que el arca del pacto ya no sería mencionada, ni siquiera nos acordaríamos de ella, versículo 16, porque ya la presencia del Señor estaría con nosotros a través de su Espíritu Santo de manera clara, porque no es que en ese tiempo no estuviera el Espíritu, sino que esa realidad estaba velada a través de símbolos y sombras. Por otro lado, se anuncia que todas las naciones vendrían a Jerusalén para salvación, versículo 17, lo que también es una forma de referirse a la realidad del nuevo pacto, en que todas las naciones vendrían al arrepentimiento. Sin embargo, más que las naciones entendidas como países, se refiere a personas de todas las naciones que van a venir al arrepentimiento y al conocimiento del Señor. Por tanto, el Señor los llama a arrepentirse y a buscar la salvación solo en Él, que es el único lugar donde se encuentra. Se aprecia así la promesa del nuevo pacto, descrito como un nuevo éxodo, como un reino renovado que contaría con un nuevo rey y que disfrutaría de una verdadera reunificación en comunión y adoración al Dios vivo, recordando aquí que el reino en este momento del profeta estaba dividido entre Israel y Judá. Y además se promete una manifestación renovada de la presencia de Dios, trayendo salvación a las naciones. Desde el versículo 19, el Señor expresa que desea la comunión con su pueblo, pero ellos son infieles y adulteran espiritualmente. Se apartan constantemente de Él. Por ello los llama a volver a Él una vez más. El pueblo fiel y quebrantado reconocería su pecado y se presentaría ante Dios, admitiendo que la idolatría es engaño y que solo el Señor es la salvación de su pueblo. Esto se encuentra en la base de todo verdadero arrepentimiento. Se menciona también el quebrantamiento necesario ante el propio pecado, lo que incluye vergüenza y humillación, pero también la esperanza de que en el Señor hay perdón. Capítulo 4. Desde el versículo 1 encontramos un llamado al arrepentimiento, otra vez, y se anuncia la restauración de Israel y nuevamente una promesa de salvación a las naciones. Nos declara algo que es clave, que la circuncisión es del corazón, versículo 4, y por tanto ellos debían circuncidarse como pueblo, no solo físicamente, sino en sus corazones, lo que implica un llamado a consagrarse para el Señor completamente. Desde el versículo 5 se aclara que se requiere una respuesta urgente, pues el juicio viene y será terrible. Debido al pecado de este pueblo, el Señor les habla de que sufrirían una invasión en su contra, un pueblo enemigo que los asediaría militarmente y los invadiría. Por consiguiente, ellos son llamados al quebrantamiento, pues no llegaría la
paz que prometían engañosamente los falsos profetas, sino que el enemigo que vendría demostraría un gran poder destructor. Desde el versículo 14 encontramos un nuevo llamado al arrepentimiento de corazón, a lavar sus corazones de maldad, que es un llamado constante de Jeremías, y plantea una pregunta que también debemos hacernos nosotros mismos. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Recordemos que el pecado comienza en el pensamiento. Por tanto, roguemos al Señor que limpie nuestra mente para que le honre. La destrucción vendría ciertamente y sería por causa del pecado de este pueblo. Debían saber que su rebelión era amarga y terminaría de seguro en ruina. Al leer estas líneas, sepamos que el Señor habla en serio cuando se refiere al juicio contra el pecado, pues Él es fuego consumidor y es perfecto en santidad, por lo que aborrece el mal con un aborrecimiento eterno. No menospreciemos al Señor, sino que corramos a Él para encontrar su misericordia, que únicamente se manifiesta por medio de Jesucristo. Salmo 76. Desde el versículo 1 comienza destacando que la gloria del Señor se refleja en su pueblo, su presencia está en medio de sus redimidos y desde allí impone sus términos de paz al mundo y exhibe su majestad. Esto se cumple hoy en la Iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16, el lugar donde habita el Señor y donde refleja su gloria y su santidad ante un mundo que está bajo el pecado. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:18, ya que en el Evangelio que predicamos es donde el Señor da a conocer a la humanidad cómo estar en paz con Él, así como la forma de alcanzar también la paz entre los miembros de la raza humana. Desde el versículo 5 se muestra el poder del Señor sobre la fuerza humana. Los poderosos y dominadores de la tierra nada pueden contra la soberanía y el gobierno de Dios, quien reina sobre los pueblos, imperios y reyes. Esto nos da esperanza, pues podemos confiar en que sus planes y promesas se cumplirán. Desde el versículo 7 vemos a Dios presentado como un guerrero, como quien defiende a su pueblo, como aquel que derrama su ira sobre los impíos, como aquel grande y temible que por una parte derrama juicio sobre la humanidad y por otra salva a los mansos de la tierra, a los que confían en Él. El versículo 7 podría resumir este salmo, pues dice: Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? En consecuencia, este Señor temible que juzga, por una parte, a quienes son rebeldes a su voluntad, es el mismo que guarda a su pueblo. Es por este motivo que podemos estar confiados, porque aquel que está sobre todas las cosas es quien nos tiene en sus manos. Notemos que esto se refleja plenamente en Jesús, pues Él es quien salva a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21, y por otra parte, es quien juzgará a todo hombre, como dice Juan 5:22 al 23. Proverbios capítulo 24, versículos 21 y 22, nos llama a temer al Señor, una exhortación transversal en la Escritura. Debemos temer al Señor no con un temor servil, ni con un pavor como el que se puede tener a aquel que es un sádico, por ejemplo, que procura hacer el mal, sino la reverencia que se debe tener a aquel que creó todas las cosas y que tiene todo el poder y además las razones para consumirnos debido a nuestro pecado, pero que ha decidido en lugar de eso tener misericordia de nosotros. También nos llama a temer al rey, y en nuestro caso a las autoridades civiles, a no ser revolucionarios, entendiendo esto como las insurrecciones que se producen entre los incrédulos, sino obedecer al Señor y a las autoridades civiles, sabiendo que de Él viene toda autoridad, a menos que los gobernantes nos pidan algo que implique desobedecer o deshonrar al Señor. Aquí debemos entender que todo esto es una aplicación del quinto mandamiento, que en el sentido más profundo nos manda a honrar a toda autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Por otro lado dice: no te entremetas con los veleidosos, es decir, con aquellos de ánimo inestable y cambiante, porque su quebrantamiento vendrá de repente. Versículo 22. Por el contexto puede referirse a aquellos que inician motines o insurrecciones. El fin que espera a los impíos es ser quebrantados, y para ellos siempre será algo que ocurre de repente. Por tanto, no sigamos a los que hacen el mal, sino temamos al Señor y permanezcamos en su palabra. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, probablemente con ayuda de Timoteo como amanuense, quien era un cristiano ya conocido también, a quien le enviaría 2 cartas que están dentro de las llamadas cartas pastorales. Se estima que esta epístola fue escrita dentro de las llamadas cartas de la cautividad, que fueron las que el apóstol Pablo escribió en la cárcel mientras estaba en Roma, entre las cuales también se encuentran las escritas a los Efesios y Filipenses. De hecho, varios pasajes de esta carta a los Colosenses nos recuerdan esas otras 2 epístolas. La fecha de redacción fue aproximadamente entre los años 61 o 62 después de Cristo. Esta carta nos muestra la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, y vemos que el apóstol Pablo anima a los colosenses a que estén firmes en el conocimiento de este Cristo, que es supremo. Pablo, aunque no había plantado esta iglesia ni los había visitado aún, escribió esta carta porque sabía que esta congregación estaba sufriendo el ataque de doctrinas falsas, de falsos maestros que llamaban a agregar cosas al evangelio, como rituales o una religión externa de ceremonias y de ritos que había que cumplir, de reglas que estaban por sobre el evangelio, lo que era una amenaza a la suficiencia de Cristo y de la salvación que se encuentra solo por la fe en Él. Por consiguiente, el apóstol Pablo
escribió para animar a los colosenses a que continuaran en esta fe que habían recibido, refiriéndose a la que les fue entregada originalmente por la predicación del verdadero evangelio. El mayor antídoto en contra de esas religiones externas de reglas humanas es tener una visión más clara de la persona y la obra de Cristo, y esa visión verdadera es transformadora, nos hace ver que en realidad Él es suficiente y que en Él encontramos todo lo necesario para la salvación y para una vida en abundancia. Por tanto, ni a Cristo ni al Evangelio se debe agregar ni quitar nada, sino predicar exclusivamente lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Capítulo 1. Desde el versículo 1, en el inicio de la carta a los colosenses, el apóstol dice, siempre orando por vosotros. Versículo 3. Lo que nos recuerda lo dicho por el apóstol a los filipenses al iniciar la carta dirigida a ellos. Se aprecia que él elogió también la fe que mostraban los colosenses y el amor que se manifestaban entre ellos. Versículo 4. Nos dice que estos creyentes han sido famosos por la comunión que tenían, ese fruto que estaban llevando en el conocimiento del Señor. Versículo 6. Y ese fruto comenzó desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad, lo que nos habla de que nuestro crecimiento, madurez y fruto en la fe dependen de comprender estas verdades preciosas, que no solo nos salvan, sino que nos hacen avanzar en la salvación que hemos recibido. Desde el versículo 9, vemos que el apóstol Pablo pide también que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, para que anden como es digno de Él, lo que nos recuerda mucho también el inicio de la carta a los filipenses, como se comentó antes. Este hecho de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios los conduciría a llevar fruto en toda buena obra, a crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 10. A ser fortalecidos en todo poder y a también a estar llenos de gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 12. Esto nos habla de la importancia cotidiana y vital de la palabra de Dios para nuestro crecimiento y avance en la fe. No basta con andar por sentires o por impulsos pasajeros, sino que debemos ser plantados y edificados en la palabra de Dios. Desde el versículo 13, notemos que acá también se nos dice que el Señor nos trasladó desde el reino de las tinieblas en el que estábamos al reino de su amado Hijo. ¿Cómo nos trasladó? Por medio de la redención que Cristo consiguió para nosotros por su sangre, el perdón de pecados que Él logró para nosotros por medio de su sacrificio. Versículo 14. Esto nos lleva a exaltar la gracia de Dios, pues al estar en tinieblas, nada podíamos hacer para motivar el amor de Dios en nuestro favor, pero Él quiso rescatarnos por pura gracia, incluso cuando esto costó el sacrificio de su Hijo unigénito. Notemos además que este pasaje implica necesariamente que el reino de Cristo ya está en vigencia, pues no podemos ser trasladados a la nada. Es decir, este reino no es algo únicamente futuro, como sostienen muchos hoy, sino que hemos sido trasladados a este reino precisamente porque ya es una realidad, que fue inaugurada en la primera venida, pero que será consumada en la segunda. Desde el versículo 15 comienza un hermoso pasaje que habla de Cristo y nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Eso significa que ante la humanidad Él es la máxima revelación de Dios. Es el medio por el cual Dios se presenta al mundo y por eso también entendemos el mandamiento de no hacernos imagen, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, la imagen fiel a la que nosotros debemos mirar. Dice además que Él es primogénito de toda creación, versículo 15. Eso significa que tiene autoridad sobre la creación, no que Él fue el primero en ser creado, ya que en el versículo siguiente justamente dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, Él es creador, no creado. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él no está dentro de las cosas hechas porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 17. Por tanto, esto evidencia claramente una presentación de Cristo como Señor, como Creador, el sustentador de todas las cosas, y al hablar de Él como primogénito se refiere a autoridad y preeminencia. Por eso también dice en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Nuevamente se señala esta realidad que es clave en las epístolas del apóstol Pablo. Desde el versículo 19 dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, es decir, toda la esencia. El ser de Dios habita en Cristo, y por medio de Él fueron reconciliadas todas las cosas, como nos enseña también Efesios capítulo 1. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Así, Cristo es exaltado en todo, y en Él está nuestra vida. En Él debemos encontrar nuestra plenitud, porque en Él a su vez se manifiesta hacia nosotros la plenitud de la deidad. Por eso, como decía en Efesios, Él es nuestra paz. Por tanto, detengámonos en estas palabras y veamos la gloria de Cristo, y reflexionemos también en la inmensidad de la majestad de nuestro Salvador.